Hola hermanos, el día de hoy, 18 de noviembre del 2022, viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, se nos está terminando de 10 días contando hoy y se nos termina el año litúrgico. Bueno, vamos, hoy es día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Vamos, ¿a qué responde esto? Vamos por partes, ¿no? Ya sabemos, Pedro y Pablo martirizados en Roma en el año 323, cuando ya la iglesia deja de ser perseguida, pues se le permite la construcción de la Basílica Vaticana, de la Basílica de San Pedro. Es Constantino el que está detrás de este proyecto, junto con su madre, Santa Elena, ¿no? Y ellos van a llevar adelante el proyecto. Miren, hay historias antes, ¿no? Porque fue ahí enterrado Pedro en esa necrópolis que había. No era un cementerio, era una necrópolis, ¿no? Que no es lo mismo, ¿okay? Que estaba ahí en la colina vaticana. Luego fueron sacadas las reliquias y estuvieron en San Sebastián, las de él y las de San Pablo, estuvieron juntas, y luego ya se trasladaron al lugar donde fueron martirizados, una evidentemente en el circo de Nerón, que originalmente era el circo de Calígula, ahí fue donde se dio el martirio. Y bueno, ahí se levantó esa basílica que duró su tiempo, ¿no? Duró sus siglos. Pero la nueva Basílica Vaticana, que es la que nos interesa, había sido comenzada a construir pues en el año 1454, en tiempos del Papa Nicolás V. Él fue el que inició el proyecto y se tardó 170 años y un poco más todavía. Fueron, óigame, cualquier cantidad de papas, 10 y 20 papas los que pasaron entre ese momento. Y finalmente el Papa Urbano VIII, en el año 1626, finalmente la dedica, o sea, consagra el altar y consagra la basílica, así como la conocemos, alguna modificación muy pequeña que ha sufrido con el paso del tiempo. Entonces, a esa basílica nos referimos, ¿no? Que fue, insisto, dedicada, fue consagrada precisamente un día como hoy, 18 de noviembre de 1626. La basílica de San Pablo fuori le mura, extramuros, o sea, más allá de los muros. Recuerden que Pablo, como ciudadano romano, no podía ser martirizado, bueno, no podía ser matado, o sea, no podía ser ajusticiado dentro de las murallas de la ciudad, porque eso, derramar sangre de un romano en la ciudad no se podía. Entonces lo sacaron por la vía ostiense, no fuera de los muros. Ahí le cortaron la cabeza. Dice la tradición muy linda que la cabeza rodó 3 veces y en el lugar donde pegó las 3 veces ahí se armó una fuente, por eso se llama Tre Fontane ese lugar. Bueno, esa basílica también en el siglo IV se comenzó a construir. Resulta, varias veces fue saqueada, fue destruida, pero hay un caso muy particular porque en 1823 fue destruida por un incendio. Ok, en 1823, sí, perdonen que a mí la fecha, ustedes ya saben, a mí se me olvida. En 1823 fue destruida por un incendio, esa sí me la sé. En 1823 es tiempo de León XII. Y entonces, ese papa complicado para la historia de América, porque hagan de cuenta con la FCM DU, que le pedía a los países latinoamericanos que aceptaran el gobierno de España. Complicado, perdón que me ponga a hablar de otra cosa. Y bueno, entonces esa basílica va a terminar siendo dedicada, bendecida en tiempos de el Papa, el Beato Pío IX en 1854. El mismo año de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, por eso me lo sé. Bueno, entonces ya ven, dedicar un templo, evidentemente consagrarlo al Señor tiene un grandísimo valor. Entonces es una fiesta en el sentido de que se trata de los apóstoles Pedro y Pablo. No es memoria obligatoria en muchos lugares, o sea que hay que decirlo porque entre nosotros tampoco lo es. Pero se puede celebrar, vamos, más sobre todo tratándose, como les digo, de Pedro y Pablo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del Apocalipsis, capítulo 10. Ay, qué padre, ayer estamos leyendo el capítulo 5. Son lecturas litúrgicas, ¿no? Capítulo 10, versículos del 8 al 11. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Recuerdan la historia
de Isaías, me comí, y esto ha entrado en tus labios y efectivamente supo dulce al paladar, pero ya entrando era amargo, era duro. La palabra de Dios, ¿no? O sea que la palabra es muy linda, es meliflua, de miel, pero ya a la hora de la práctica, a la hora de entrar en lo profundo de nuestro corazón, es un acicate, es fuerte esa palabra debe impulsarnos, debe movernos, y por eso, entonces claro, este es el vidente. Entonces, ¿qué se le está diciendo? Mira, vidente, lo que tú tragues, es decir, lo que recibas de parte de Dios, esta visión, ahora tienes que compartirla, ahora tienes que llevarla. Te va a representar amarguras, claro, porque proclamar el reino siempre es complicado. Miren que las lecturas hoy son cortitas, ¿no? Ya lo notaron. Bueno, Lucas hoy es muy corto también, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, llegamos, Jesús ya está en el templo, todos los días enseña en el templo, hace este gesto profético que en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, es al final del ministerio del Señor Jesús. En el evangelio de Juan ya sabemos que es al inicio, en el capítulo 2. Es decir, son detalles muy particulares estos, ¿no? Que nos están abriendo a la perspectiva del final. Aquí van a encontrar una causa para matar al Señor Jesús, los del Sanedrín, sobre todo los saduceos y algunos fariseos. Porque Él se rebela contra el templo. Él está purificando el templo. Y acuérdense las imágenes. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Lo hemos leído para la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán el 9 de noviembre. Ya ven, hoy no hay lecturas propias. Se pueden buscar, pero no hay lecturas propias. Estamos siguiendo las que tocan en este viernes de la 33ª semana. Entonces es lindo, ¿no? Volver sobre esto. Las acciones del Señor Jesús tienen sentido. No es que se enojó el hombre y vino y votó y tiró. No. Es que es un sentido de purificar. Mi casa es casa de oración. Ya les digo, a mí a veces me dan ganas de agarrar ahí un látigo, digo, pero hombre, es que cuesta que la gente comprenda el valor del templo. El lugar que es el templo. El templo no es un lugar cualquiera. El templo es un lugar sagrado, el templo es un lugar donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para ponerla en práctica, saliendo del templo. Evidentemente también se puede practicar ahí internamente con la vida de oración y con la vida del amor concreto al prójimo. Pero ya les digo, hay un irrespeto tan grande a nuestros templos, una desvalorización grande a nuestros templos. Hay que purificarlos, hay que purificarlos. Evidente el texto de hoy ya señala, ¿no?, que andaban buscando la ocasión para matarlo, andaban buscando una justificación para hacerlo. Les invito a hacer oración. Necesito un látigo que restalle fuerte para golpear con estruendo cerca de las poltronas y las tarimas donde se encaraman los que mienten, los que comercian con miedo y levantan celdas de oro. Necesito unas manos cerradas frente al mercader de credos, una mordaza de hielo y una palabra de fuego para silenciar al embaucador y proclamar tu evangelio. Necesito un corazón cargado de coraje y resistencia, para no dejarme llevar por lo cómodo, lo injusto. Necesito una ventana que me permita asomarme a ti, Jesús, forjador de lo eterno. Amén, amén. El Señor esté con ustedes, y por intercesión de San Pedro y San Pablo, les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Ya se fijaron que hoy la publicación va a salir bastante cortita. Bueno, milagro, denle gracias al Señor que no los he torturado el día de hoy. Feliz viernes para todos.